¿Qué tal, hijos de la noche? Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Tenía mucho que no relataba en un episodio leyendas antiguas sobre licántropos, y cuando subí el primer volumen de este tipo a inicios de este año, les gustó mucho. Hace poco me hice con The Book of Werewolves, escrito por Sabine Baring-Gould, un tratado sobre el mito de la licantropía en la Europa antigua. Me encontré con varios relatos por demás interesantes en este libro que pertenecían a la Grecia antigua, lugar de donde se cree proviene el mito del hombre lobo, aunque esto es debatible y entenderás por qué más adelante en el episodio. Y también muchos otros relatos pertenecientes a sagas nórdicas sobre héroes guerreros vikingos. Algunos de los relatos que te presentaré hoy son muy cortos, por lo que decidí meter los relatos de ambas culturas en un solo episodio, pero aún no acabo el libro, así que seguramente subiré más material al respecto. Curiosamente, ya hice episodios sobre vampiros de Grecia y sobre vampiros de los vikingos en el pasado, así que te dejaré las etiquetas para que cuando acabes de ver este episodio vayas a escuchar esos otros relatos para que tengas el paquete completo sobre licántropos y vampiros, tanto de Grecia como de los territorios nórdicos. Antes de iniciar, quiero recordarte que le des like a este video y te suscribas, por favor. Eso me ayudaría mucho. Sobre todo si le das like, ya que de esta forma YouTube me ayudará a compartirlo con más personas, tener un mayor alcance y que el canal siga creciendo como va hasta ahora. Ahora sí, ponte cómodo, mantente alerta de lo que camina entre la hierba y los árboles del bosque y comencemos. Si ya llevas tiempo en el canal o si has investigado por tu cuenta, sabrás que los folcloristas reconocen a Licaón, rey de Arcadia, como el primer hombre lobo del mundo. Según los escritos griegos, este rey, cuyo territorio de Arcadia en verdad existió y el personaje también, fue transformado en lobo por el dios Zeus por haber consumido carne humana, y lo maldijo a él y a su estirpe. No obstante, Licaón no es el primer personaje griego que sufría de esta transformación. Cabe aclarar, antes que nada, que la visión del licántropo que tenían los griegos antiguos no era como el de las películas, pero entraré a detalle en esto más adelante. Heródoto escribe sobre licántropos lo siguiente: parece que los Neuri, pueblo situado por el mismo Heródoto entre la actual Polonia y Lituania, son hechiceros. Cada Neuri cambia de forma una vez al año, adquiriendo la forma de un lobo, y continúa bajo dicha forma durante varios días hasta recuperar su aspecto real de humano. Pomponio Mela también escribió al respecto de estos licántropos, aunque cabe aclarar, en este momento de la historia todavía no se usa el término licántropo para describir a estos seres, que eran vistos como brujos en aquella época. Pomponio Mela dice lo siguiente: hay un tiempo designado en que cada Neuri se transforma en lobo y vuelve posteriormente a su forma original. Referente al rey Licaón, cuyo relato con Zeus que le daría forma de lobo data de tiempos posteriores a los relatos de los brujos Neuri que se transformaban en lobos, encontré cosas interesantes que no había mencionado antes en el canal sobre este mito. En The Book of Werewolves se da una descripción más detallada del rey griego, una vez que es transformado en lobo por el dios Zeus. Se dice que, una vez en su forma animal, intentó hablar, pero fue en vano. En cambio, su mandíbula expedía saliva espumosa como la de un perro con rabia y solo sentía sed de sangre. Esto no es una referencia a que fuera una entidad vampírica o hematófaga, sino que era una forma poética de decir que quería devorar la carne humana, pecado por el que había sido condenado, adquiriendo la forma de un lobo, a manera de penitencia divina. Respecto a su cuerpo, se dice que sus vestiduras y su piel se convirtieron en pelo, y sus miembros se encorvaron como los de un animal. Aunque era ahora un lobo,
su rostro animal mantuvo algunas de sus características humanas, mas no referente al aspecto, sino conductuales. O sea, que era un animal con semblante de inteligencia humana, aunque físicamente no era distinguible de un lobo común. Por lo que no solo el mito del licántropo griego, sino también el de Irlanda y otros varios lugares de Europa, no habla de criaturas híbridas de humano y lobo, sino simplemente de humanos que sufren una metamorfosis completa a la de un lobo, ya sea de manera voluntaria como los brujos Neuri o de manera involuntaria como fue el caso del rey Licaón. En años posteriores, Plinio el Viejo escribió sobre Evantes de la familia Antaeus, quien fue elegido durante el festival de Júpiter de entre todos y lo condujeron hacia el interior del lago de Arcadia. El hombre se quitó la ropa y se introdujo al agua, y en cuanto ésta entró en contacto con su piel, se transformó en lobo. Le dijeron que si después de 9 años no probaba la carne humana, este podría volver a adquirir dicha forma. 9 años después, Evantes nadó de vuelta por el lago de Arcadia, recobrando su forma humana, aunque lucía más viejo, pues habían pasado ya 9 años. Agriopas relata también que Demantus había asistido a un sacrificio de carne festejado en Arcadia en honor al dios Júpiter, probablemente efectuado bajo las costumbres penalizadas de su rey Licaón, en donde el hombre había consumido carne humana. No menciona si al mismo tiempo que Licaón, pero da a entender que sí. Dementus, en cuanto probó la carne, se transformó en lobo y permaneció en dicha forma durante 10 años. Cuando Dementus recuperó su forma humana, participó en los Juegos Olímpicos. Así que quizá este personaje de Dementus era real y en efecto haya sido un hombre lobo real del que se tiene antiquísimo registro. A continuación, te relataré una historia contada por Petronio desde su perspectiva. Mi maestro había viajado a Capua a vender algunas telas viejas. Yo busqué la oportunidad y persuadí a un huésped que estábamos alojando en ese momento para que me acompañara 5 millas afuera del pueblo, ya que estos eran parajes solitarios y él era un soldado que no le tenía miedo a nada. El hombre aceptó acompañarme y salimos de la casa con el cantar de los gallos. Cuando regresábamos ya era de noche y la luna brillaba con la intensidad del sol sobre nosotros. Pasados unos monumentos, mi acompañante comenzó a conversar con las estrellas mientras yo caminaba a su lado, tarareando y contando los astros en el cielo. De repente, él se quedó unos pasos atrás y yo me giré en torno para ver qué era lo que retrasaba a mi compañero. Entonces, observé confundido cómo el soldado se retiraba su ropa y la dejaba a un lado del camino. Me quedé petrificado con el corazón latiéndome en la boca, cuando en un segundo el hombre se transformó en un lobo. No crean que lo que les digo es una broma, pues yo no les mentiría ni por la fortuna más grande del mundo. Después de que se hubo transformado en lobo, emitió un aullido muy fuerte y se lanzó directamente hacia el bosque. No sabía qué hacer ni cómo actuar ante tal situación, y lo único que acerté a hacer fue tomar la ropa que él había dejado a un lado del camino. Pero grande fue mi sorpresa cuando vi que las prendas de tela se habían convertido en piedras. El sudor corría por todo mi cuerpo a causa de los nervios por lo que acababa de ver. Melissa, aquí abro un paréntesis, Petronio no clarifica quién es esta mujer, pero debió haber sido su esposa, una amiga o amiga de su maestro que vivía con ellos. Cierro paréntesis. Comenzó a cuestionarme por qué había llegado tan tarde, diciéndome: de haber llegado un poco antes, nos hubieras echado una mano con un lobo que entró en nuestra granja y masacró a todo nuestro ganado. Afortunadamente, no le salió gratis su mala obra a la bestia, pues uno de nuestros sirvientes alcanzó a darle con una lanza. Escuchando todo esto y suponiendo que dicho lobo había sido mi acompañante bajo la forma animal que había adquirido frente a mis ojos,
no pude pegar el ojo durante la noche. En cuanto se hizo de día, salí corriendo de vuelta al lugar en donde el soldado se había transformado en lobo la noche anterior y donde debería estar todavía su ropa, convertida en piedra. Para mi horror, en vez de las rocas, me topé con un charco de sangre. Cuando volví a casa, me topé con mi amigo el soldado, en cama, con una enorme herida sangrante en el cuello, precisamente donde lo había golpeado el sirviente con la lanza la noche anterior. Enseguida me di cuenta de que él era alguien que podía cambiar su piel, un Versipelis, y después de eso jamás volví a compartir la mesa con él. De la historia anterior, lo que me resulta más interesante es, sobre todas las cosas, el término griego Versipelis, que significa cambiapieles, el cual es prácticamente idéntico al término skinwalker, que significa trotapieles o rotapieles, que usaban los indígenas navajo de América del Norte para referirse a los brujos que se convertían en animales. Los que no crean en este tipo de historias, que me expliquen cómo es que dos culturas completamente diferentes y completamente alejadas por el tiempo y el espacio, siendo que los navajo no vivían en la Europa mediterránea, sino en América, varios años después de la cultura griega, tienen el mismo concepto y el mismo nombre para designar a estas criaturas. Porque recuerda que para los griegos antiguos, un hombre lobo era un brujo que podía convertirse a voluntad, así como hizo el soldado en este relato, no un tipo mordido por una bestia. Algunos historiadores y folcloristas de mente cerrada creen que el mito de la licantropía nacido en Arcadia surgió como un miedo a los lobos, derivado de que la mayoría de sus habitantes eran pastores. Licaón estipuló que debían hacerse sacrificios, pero no a los dioses, sino a los mismos lobos. Varios niños pequeños eran ofrendados en el bosque para que los caninos los devoraran, y habiendo saciado su hambre con su carne, se alejarían de los ganados de la gente. Debido a que el nombre de Licaón significa lobo, estos académicos han deducido que la leyenda del rey transformado en lobo no es más que una poesía de las atrocidades realizadas por el gobernante, haciendo referencia a su propio nombre y a las bestias que alimentó con la carne de niños indefensos. Sin embargo, muchos otros contradicen esto, ya que el mito del hombre lobo se esparció por toda Grecia y otros países de Europa cercanos, algo que era imposible que ocurriera en aquella época si se hubiera tratado solo de un mito poéticamente bobo narrado entre los locales de una pequeña localidad. Debía haber algo mucho más grande detrás de esto. Y por si fuera poco, para probar que esto era mucho más que una alegoría o una metáfora para describir el salvajismo del rey Licaón, tenemos el hecho de que en Noruega se hablaba de hombres lobo desde eras antes de Licaón, y además Noruega y Arcadia jamás tuvieron conexión alguna en el mundo antiguo, por lo que no pudo haber sido una transferencia de cultura o de leyendas. Por eso, al inicio del episodio te dije que se supone que el mito de la licantropía nació en Grecia, aunque esto no es del todo correcto. En Noruega se hablaba de los Eigi en Hamir, que significa de más de una piel, igualmente idéntico a la descripción de los griegos y de los navajo, cuyo mito tiene su origen en el paganismo. Sin embargo, estos no eran hombres que se convertían en animales, sino que eran más parecidos a los nahuales de México. Los Eigi Einhamir podían poseer otros cuerpos y las naturalezas de los cuerpos que poseían, pero no era completamente que los hombres pudieran pasar su alma al cuerpo de un animal como tal, sino que más bien absorbían las características de algún animal que ellos desearan, incluyendo su fuerza y poderes sobrenaturales por medio de la brujería. Así, la fortaleza de un hombre bajo este efecto podía duplicarse o cuadriplicarse, ya que después de este proceso de absorción tendría su propia fuerza más la de la bestia que había poseído. Bajo esta forma, los hombres eran conocidos como Hamram. Había dos maneras de conseguir la fuerza de un animal por medio de este proceso.
La primera era vestirse con la piel de dicho animal, de la cual podría provenir el concepto posterior de los berserker, y la otra era trasladar el espíritu del cuerpo humano, dejando este en estado cataléptico, al cuerpo del animal. Lo peligroso de esta forma animal, para quien se topara con el brujo transformado, sería que la bestia poseería la fuerza de un animal, pero con la inteligencia de un ser humano. Lo mejor de ambos mundos. De esta forma, hay relatos que cuentan las historias de hombres que vistieron la piel de lobos y se transformaron en ellos, mucho antes de que surgiera el mito de Licaón. A continuación, te presento un pasaje de la saga de los Volsungs, que narra uno de estos eventos. Ahora se dice que Sigmund creyó a Sinfotli demasiado joven para ayudarlo en su venganza, por lo que quiso probar primero sus poderes. Así pues, durante el verano, ambos se internaron en el bosque y masacraron hombres en nombre de sus dioses, y Sigmund comprobó que, en efecto, su compañero era digno del nombre Volsung. Así que ambos siguieron cometiendo crímenes en el bosque hacia los viajeros y quitándoles su dinero y sus pertenencias, hasta que llegaron una noche a una casa en la que se encontraban dos hombres durmiendo, y ambos portaban anillos enormes de oro. Sigmund y Sinfjöll dedujeron que los durmientes tenían algo que ver con la brujería, debido a que tenían colgadas dos pieles de lobo en la pared. Era el 10º día en el que estos hombres debían salir de su segundo estado, y dedujeron que eran los hijos del rey. Los dos vándalos se colocaron las pieles de los lobos, pero ya no se las pudieron quitar, pues de inmediato la naturaleza de las bestias se apoderó de ellos, y ambos aullaron como lobos. Sigmund y Sinfjöll se adentraron en el bosque. Ambos acordaron separarse y probar sus nuevas habilidades en contra de 7 hombres que se cruzaran por su camino aquella noche, pero ni uno solo más. El primero que se encontrara con una víctima debía aullar, y el otro lobo llegaría al lugar y entre ambos despacharían al desafortunado. Después de un rato en el bosque, Sigmund encontró a 2 hombres, así que aulló. Sinfjöll acudió al lugar en segundos y juntos aniquilaron a los viajeros. Volvieron a separarse y esta vez fue Sinfjöll quien se encontró con 11 hombres, pero a diferencia de su compañero, él no aulló, sino que asesinó a los 11 hombres por su cuenta. Horas después, Sigmund se topó con él y vio lo que había hecho, por lo que le preguntó a su compañero por qué no había aullado para avisarle que había encontrado a más hombres. Y Sinfjöll le respondió que no lo necesitaba para acabar con la vida de tan solo 11 hombres, mostrando que se había vuelto confiado y altanero con sus nuevas habilidades de lobo. Sigmund entonces se arrojó a la garganta de su joven compañero y la desgarró con sus colmillos. Volteó el cadáver del chico y lo arrastró de vuelta a casa. Pero las horas pasaban y ni el vivo ni el muerto recobraban sus formas humanas, por lo que Sigmund se sentó junto al cadáver y gritó al cielo: «¡Quítame esta forma de lobo!». Hasta aquí dejaremos esta sesión en la fogata contando leyendas de licántropos de la Europa antigua. Si quieres que haga otro video con historias de nórdicos referentes a estas criaturas, no olvides darle like al video y suscribirte. Si llegamos a un buen número de likes, mayor al que normalmente llegamos, haré una segunda parte de estos interesantes relatos. De este episodio podemos responder varias dudas. Primero que nada, los primeros en hablar de licántropos, al parecer, fueron los nórdicos, no los griegos, como afirman los tratados sobre mitología del mundo. Además, vemos que las formas de los licántropos no era la que tenemos hoy en día, de criaturas con cuerpo humanoide cubierto de pelo, con patas y cabeza de lobo, sino que se transformaban por completo en lobos, pero manteniendo la inteligencia y otras actitudes humanas, ya que conservaban tanto su conciencia
como su raciocinio en la forma animal. Otro elemento que resalta es que, al igual que los nahuales y los skinwalkers de América en siglos posteriores, tanto los griegos como los nórdicos asociaban a los licántropos con la brujería, y todas esas culturas, separadas por tiempo y espacio, que jamás tuvieron contacto unas con otras, afirmaban que, por medio de un conjuro y la piel de un animal, un hombre podía transformarse en dicho animal. Así que, si estos mitos son reales, esta debe ser la forma de llevar a cabo la metamorfosis de hombre a bestia. Eso de la luna llena y las mordidas son boberías hollywoodenses, al igual que las balas de plata. ¿Tú qué piensas? ¿A qué crees que se deba que haya tanta similitud entre los mitos de todo el mundo sobre los teriántropos, es decir, hombres que se convierten en animales? ¿Crees que alguna civilización aún más antigua haya difundido estos conjuros por todo el mundo? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios. Dale like a este video y suscríbete si te gustó el episodio. Sobre todo, dale like para que YouTube empiece a recomendar mi trabajo a muchas más personas y sigamos creciendo en número de suscriptores. Una vez que te hayas suscrito, asegúrate de seleccionar la opción Todas al dar clic en la campana, ya que si no lo haces, YouTube no te avisará de todos los videos que subo. Sígueme en mi cuenta de Instagram, en mi página de Facebook y mi perfil en Spotify, donde subo el podcast semanal en formato MP3 para que puedas descargarlo de manera completamente gratuita. Los links a mis redes los encuentras abajo en la descripción, así como mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com en caso de que quieras compartir un relato con nosotros. Esto fue El Grimorio de Riggs. Presenta historias de licántropos de los griegos antiguos y de los vikingos. Nos vemos en la oscuridad.